En un mundo en permanente mutación, en una Argentina trabada políticamente, desorientada y presa de lugares comunes, decidimos buscar activamente la dirección correcta, hacia un nuevo bienestar y las contraseñas que nos permitan empezar a descifrarlo. Queremos volver a unir la política con la vida cotidiana y ser una generación que pueda incidir en la conversación pública. Todos los días, un ladrillo en la dirección correcta. Cuanto mejor, mejor. En la Argentina se debaten, a grosso modo, 3 modelos de desarrollo económico posibles. Un modelo de desarrollo liberal, un modelo de desarrollo productivista o desarrollista y un modelo de desarrollo que solemos denominar distribucionista. El modelo de desarrollo liberal es un modelo en el cual el Estado se retira parcial o totalmente de la discusión sobre el desarrollo y se amputa de sus capacidades de intervención en la economía. En general es un modelo de valorización financiera que lo que trae esa libertad de mercado, esa libertad de competencia, suele ser una maximización de los beneficios del capital y de las empresas y una distribución más regresiva del ingreso que suele afectar en términos de empleo a la población, que suele ocasionar más pobreza, que suele ocasionar más indigencia. El modelo de desarrollo productivista es un modelo de base en la inversión productiva, que en general el Estado planifica una política industrial, priorizando o promoviendo a sectores que son más competitivos frente al mundo, que tienen mayor capacidad de inserción en cadenas globales de valor, pero reviste también cierto proteccionismo sobre las áreas más sensibles de la economía, que son las que generan trabajo. En la Argentina, por ejemplo, la estructura económica tiene un 80% de pequeñas y medianas empresas, que son las más trabajo intensivas. Y el último modelo que queremos comentar, el modelo distribucionista, es un modelo que comparte muchos elementos con el modelo desarrollista o productivista, pero que por ahí prioriza la distribución por sobre el aumento de la capacidad productiva, de la productividad. Entre estos dos modelos, el modelo desarrollista y el modelo distribucionista, hay muchos elementos comunes, existen algunas contradicciones, pero se necesitan mutuamente. Son los dos modelos que nos interesa discutir o que nos interesa hacer entrar en conversación, porque son dos modelos que ven la Argentina como lo vemos nosotros, un país de 50 millones de personas que tiene que aprovechar sus capacidades productivas, sus recursos naturales, sus capacidades económicas para generar mejoras en la vida de los ciudadanos, para provocar justicia social y para que el vaso ese que nunca derrama del modelo liberal, genere efectos positivos y derrame, pero derrame con la intervención del Estado como árbitro del desarrollo económico que hace articular al mercado de forma social. Viene esta tarde Mica Fernández Erlauer, que es economista de la UBA y es investigadora de Fundar, y vamos a conversar con ella sobre estos modelos de desarrollo, sobre los planes de estabilización que están en pugna hoy en la Argentina, y haciendo especial hincapié sobre un tema que es el tipo de cambio deseable para una economía como la nuestra. Bienvenida a la elección correcta, Mica. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien, dentro de lo que se puede, bien. Bueno, quería empezar hablando un poco más en contexto coyuntura, aunque este programa es un programa que trata de desandar un poco los lugares comunes justamente a lo que solemos caer coyunturalmente y tratar de ponerle un poco de perspectiva a las cosas. Pero hoy se habla mucho de que más allá del drama social que pueda ocasionar un plan de ajuste ortodoxo, que vemos que rápidamente se traduce en mayor pobreza, mayor indigencia, en freno de la actividad, licuadora de los ingresos, etc. Había en la Argentina una distorsión de precios relativos tal y un desequilibrio fiscal muy grande que urgía corregir, y nos dicen que urgía corregirse rápidamente. ¿Por qué? Porque la evidencia histórica indica que los planes de estabilización se hacen con shock, son más exitosos que los planes de estabilización que se hacen de manera gradualista. Hoy, en los efectos que podemos ver en la economía de hoy, ¿qué opinión te merece esta dirección que toma el gobierno, este plan, si se quiere, de shock en términos fiscales, en términos de corrección de precios relativos? Y si te parece que la recesión que estamos atravesando es sostenible en términos económicos para salir del atolladero en el que se encontraba la Argentina en diciembre cuando asumió el nuevo gobierno. Bueno, dijiste varias cosas, mencionaste el plan económico, mencionaste el tema del déficit fiscal, mencionaste los precios relativos y el tema del shock y el gradualismo, así que voy a ir como de a poco. Me parece que hay cosas que son importantes y cosas que son urgentes, y bajar la inflación era importante y urgente, es importante y urgente. No hay perspectiva de desarrollo posible con los niveles de inflación que tenía Argentina. Así veíamos como por décadas sin poder
crecer, ¿no es cierto? No podemos pensar en el desarrollo, no podemos pensar en la igualdad, en el crecimiento de la economía sin bajar la inflación. Dicho eso, yo creo que hoy en día se puso muy sobre la mesa el tema del déficit fiscal como la principal causa de la inflación. Yo considero que el financiamiento monetario del déficit fiscal era quizás el foco en el que uno de los focos que se podía llegar a hacer en este marco de bajar la inflación, y que era necesario para estabilizar las cuentas públicas que eso gradualmente vaya convergiendo hacia una consolidación fiscal. El tema es que me parece que eso de por sí, esa decisión política y económica de consolidar las cuentas públicas, no se agota en sí misma, ¿sí? O sea, creo que lo que podemos llegar a discutir es cómo es que se realiza, para qué, y cuánto, en cuánto tiempo es que se hace. Y Milei eligió para la consolidación en algunos espacios de gasto que aparte eran los más recesivos, ¿no? Como vimos con el gasto en jubilaciones, ¿no? La licuadora de jubilaciones. Y también la motosierra por algunos gastos que impactan mucho en la productividad de la economía y el empleo, como la obra pública. Eso trae aparejado un impacto muy grande también en la recaudación, entonces entra como en un círculo vicioso de ajuste del gasto, pero caída de la recaudación, que requiere mayor ajuste del gasto como para que obviamente la cuenta te termine dando en superávit como se buscó. Y lo buscó todo de una, ¿no? En el cuánto fue todo. ¿Se compensó por ahora ese ajuste del gasto con la caída que sufrió naturalmente la recaudación, con el freno de la actividad? Lo que tuvieron en el último mes fue un impacto muy grande del impuesto a las ganancias que venía cayendo y por primera vez tuvo una variación interanual positiva la recaudación porque vinieron declaraciones juradas de ganancias de activos que estaban dolarizados, que impactó mucho la devaluación del año pasado, ¿no? En el cierre de 2023. Claro. Entonces eso los ayudó. Y ahora quizás hay que pensar como en una fase 2, ¿no? ¿Cuál es la fase 2 del plan? Porque hoy hay como un agotamiento, ¿no? Se ve que esto por sí mismo, lo que se eligió, el ancla salarial y mantener el cepo, te dan una baja en la inflación que es ficticia, porque en cuanto se recupere la actividad y vuelvan a subir los ingresos, ya la inflación, pues como no hubo cambios estructurales, debería acelerarse. Entonces, me parece que amerita como una fase 2, ¿no? Como ¿qué lo va a hacer sostenible? En la ley bases podemos haber tenido como algunas pistas de asegurar recaudación hoy, ¿no? El paquete fiscal. El paquete fiscal y quizás algunos otros cambios estructurales que se ve en la ley de por sí. En esa fase 2, ¿qué elementos progresivos tiene que tener un plan de estabilización que combine estabilización de la economía y distribución progresiva del ingreso, como planteabas recién en la primera respuesta? Bueno, me parece que para bajar la inflación se necesita lo que se conoce como un plan de estabilización. Un plan premeditado que tenga en cuenta qué variables son las que se van a corregir, si se quiere a acomodar, a alinear, a coordinar, que logre un esquema macroeconómico que baje la inflación y que pueda sostener esa baja en el tiempo, ¿no? Hay planes de estabilización que son fallidos, hay otros que tienen éxito. Se suele fijar lo que se llama anclas nominales, ¿no? Y para hacer esa estabilización, vos antes lo ponías muy en términos de shock o gradualismo, y a mí me parece que esa discusión no es tanto si se hace rápido o si se hace lento, que estamos bastante acostumbrados a pensar en esos términos, un poco por la herencia de los análisis de los 70, con lo que pasó en varios países de Latinoamérica. Que la palabra shock quedó como un poco marcada, un poco asociada a una práctica como más ortodoxa, más conservadora de bajar la inflación, y en realidad tiene que ver con la velocidad. Entonces no es tanto cuán rápido se haga, sino lo que hay que poner sobre la mesa es cómo se distribuyen los costos, cómo se distribuye el ingreso antes de fijar estos precios nominales. Y ahí lo mismo. Los precios relativos no tienen un orden natural, no es que
hay que llegar a un esquema en donde los precios sí o sí ya están acomodados y ya están en equilibrio. Son una decisión de política económica. Son una decisión, se eligen qué precios se suben, qué precios se bajan, quiénes ganan y quiénes pierden. Y ahí me parece que es donde quizás pueden estar como estos elementos más distintivos de cómo es que se baja la inflación, porque, digamos, en que hay que bajar la inflación estamos todos de acuerdo. Sí, sin duda. Entonces, lo que vemos ahí es que uno fija los precios, los acomoda, digamos, antes de anunciar el plan de estabilización. Dice, esta va a ser mi tasa de interés, este va a ser mi nivel de gasto público, este va a ser el nivel de salario real, etcétera. Anuncia el plan con credibilidad, lo trata de sostener en el tiempo. Y ahí, hoy en día no hay como lugar para gradualismo, ¿no? O sea, uno llega con la credibilidad política de haber ganado las elecciones, de tener a los actores como esperando a ver cuál es la novedad, y ese es el momento más fructífero, digamos, para hacer uno de estos planes. Bien. Yo quiero hacerte una pregunta, hablando recién, sobre el tema del plan de estabilización más progresista o la distribución de los costos del ajuste, de los precios relativos y demás. Hay un precio relativo en particular muy importante y muy determinante en la Argentina, que es el tipo de cambio. El valor del dólar, para decirlo en términos coloquiales. Que es el tipo de cambio lo mira desde la City hasta el comercio de barrio, lo miramos nosotros. Digo, está ampliamente difundido en una economía tan bimonetaria como es la nuestra. No solo le dio nombre a una etapa de la Argentina, como fue la convertibilidad en los años 90, sino que a dos, porque después al kirchnerismo también se le llamó la posconvertibilidad, y hubo también todo un orden económico en torno a eso. Y hoy nuevamente se pone en boga la discusión respecto de la dolarización, de la intervención o no del Estado en el mercado cambiario, en este caso del Banco Central. ¿Qué te parece a vos que demanda la hora argentina en este asunto? ¿Por qué es tan determinante el tipo de cambio en la Argentina? También si podemos conversar. Y si te parece que tenemos que tener tipos de cambio múltiples, como fuimos viendo en los últimos años. Digo, dólar soja, dólar turista, etcétera. Bueno, hablar del dólar en Argentina es hablar del peso, ¿no? O sea, estamos hablando de cuántos pesos se necesitan para comprar un dólar. Y el dólar que está muy presente, o sea, la demanda de dólares que está tan alta hoy, viene dado un poco porque el peso también está debilitado, si se quiere. No cumple las funciones que se supone que tuvo que cumplir. Entonces lo que se demanda es que vuelva a fortalecerse, que vuelva a cumplir esas funciones que son tan relevantes para poder tener una moneda fuerte, para poder protegernos ante shocks externos, tener un banco central que la pueda emitir, que pueda regular los precios del tipo de cambio en tu economía. Tiene que servir como, esto ya lo habrás escuchado, pero como unidad de cuenta, reserva de valor y medio de cambio. Sí. Y en Argentina, viene teniendo muchos problemas ahí, particularmente con el tema de reserva de valor, ¿no? Por la inflación. Y por el lado de si hay que tener o no controles cambiarios, me pondría a pensar primero cuáles son los motivos reales para modificar, digamos, o sea, tener algún tipo de cambio además del tipo de cambio oficial. Tenemos el dólar blue, pasamos por el dólar soja, incluso el dólar turista, el dólar CCL. Tenemos como un montón de precios de tipo de cambio y todos esos vienen por regulaciones. ¿Sí? Las regulaciones se hacen intencionalmente. Puede ser, por ejemplo, para sostener las reservas cuando están muy bajas o para regular la actividad económica de ciertos sectores productivos. Lo que tiene el tipo de cambio es que tiene un componente redistributivo muy fuerte, ¿no? Porque cuando sube el tipo de cambio hay un traspaso a precios, porque el tipo de cambio se define en los costos de muchos sectores productivos. Hay muchos bienes que son transables, entonces también su precio se fija un poco con el internacional. Y cuando se traspasa precios, si el salario no sube en la misma cuantía, hay una pérdida del poder de compra en los ingresos de las personas. Específicamente también, ¿no? Pensando en cómo es el mercado laboral en Argentina, que hay un 40% de informalidad, que no acceden a paritarias, no pueden, ¿no? Entonces hay un componente redistributivo ahí muy fuerte y hay motivos por los cuales se busca a veces atrasar el tipo de cambio y demás. Y a mí me parece que el historial que tiene Argentina en implementar distintos tipos de cambio
viene un poco dado por poner parches o por regular en ciertos momentos de inestabilidad, tratar de brindar algo de estabilidad. Y eso deja marcas y va creando un historial para el país que puede ser bastante perjudicial para el ingreso de divisas, porque la cuestión no es tanto de si tener varios tipos de cambio o no, es pensar que hay algunas regulaciones que tienen costos mucho más altos que otras, que no tienen tantos costos. Las que tienen costos más altos vendrían a ser aquellas que generan que no puedan ingresar divisas luego a nuestro país. Es como una puerta giratoria. Vos quizás por evitar que salgan divisas, terminás generando que no entren tampoco. Claro. Y hay ahí una conversación para dar sobre cómo crear institucionalidad en torno a la cantidad de tipos de cambio que puede tener Argentina. O sea, ¿es virtuoso en algún sentido un esquema de incentivos sectoriales para promover o para captar renta de, no sé, por ejemplo, la liquidación del agro y una devaluación en ese sentido, te sirva al Estado para capitalizarse y, no sé, hacer inversiones en infraestructura o en lo que fuera? Pero para vos, ese precedente que se sienta te impide el ingreso de otras divisas, digo, ¿no? Sí, por la inconsistencia del sistema en general. Sí, de vuelta, como esta cosa de inconsistencias, como ¿cuál es el equilibrio? Bueno, el equilibrio es el que el objetivo de desarrollo que vos tengas, el que te permita alcanzar ese objetivo de desarrollo. Si es diversificar tu matriz productiva, agregar valor en ciertos sectores para que en 10, 15, 20 años me puedan asegurar un ingreso de reservas mucho más grande que el que tenemos hoy, o muchos menos desbalances externos de los que tenemos hoy, bueno, puede ser que pueda, a través del tipo de cambio, generar incentivos para fortalecer esos sectores. Pero también hay algo de que si la política sectorial no acompaña y la estabilidad macro no acompaña, esos planes tienden a fracasar. Uno tiene que tratar de priorizar, digamos, cuáles son las medidas más urgentes, como decía al principio, y cuáles las importantes. Las urgentes son las que necesitas, sí o sí, para que las importantes se puedan dar. Claro. Y las importantes, perdón, última pregunta que te hago con respecto a esto, tiene que ver con lo primero que decías al comienzo de la pregunta, ¿no? Con la fortaleza de una moneda que sea unidad, ¿cómo fue que lo dijiste, perdón? Tiene que cumplir 3 funciones, sí. Unidad de cuenta, reserva de valor y medio de cambio. Bien, unidad de cuenta y medio de cambio es, me parece, reserva de valor, creo que es lo que se viene perdiendo en el último tiempo frente al dólar, que parece una reserva de valor más segura. Sí, el reserva de valor, y hay algunos bienes que también están fijados en el dólar, ¿no? Pensemos en no sé, los inmuebles, los bienes inmuebles, ya hay cómo se mide el precio, está puesto en dólares. Entonces también ahí como que va avanzando, digamos, va perdiendo en otra función. Y fortalecerla es importante porque te permite hacer política macro. Por eso también el tema de que es importante que la dolarización no es una salida virtuosa, digamos, que puede ser pensada como, bueno, es tu ancla nominal para estabilizar, que lo más cercano que tuvimos quizás fue en los 90, ¿no? Cuando se hizo el 1 a 1, pero fíjate que se ató de manos también, porque cuando hubo que dejar ir a ese régimen, no pudo se puede soltar el gobierno. Entonces también ahora la dolarización un poco te puede llevar a que vos no puedas, primero el peso no esté funcionando, digamos. Hay algo de que también están queriendo pasar por la competencia de monedas. Pero no te permite hacer política económica, no te permite morigerar los efectos que pueden tener el comercio internacional ante shocks, ahora sobre todo que venimos de años en donde... pandemia, sequía... Exacto. Cisnes negros varios. Rusia, Ucrania, ¿no? Como hay muchos impactos y sentirlos más o menos te depende un poco a vos de cómo puedas, a través del tipo de cambio... pero para tener un tipo de cambio necesitas tener 2 monedas, ¿no? Sí, o sea, tener las divisas y tu moneda oficial. La dolarización o una canasta de monedas te amputa de esas capacidades estatales para intervenir en la economía. Te quiero hacer una última pregunta, pero antes de hacerte la última pregunta te voy a dar un ladrillito para que vos lo coloques en la dirección correcta, la que a vos te parezca. Y la última pregunta es común a todos los programas y tiene que ver con algo que mencionaste que apareció en tus respuestas, que es cuáles serían medidas justas y urgentes. Porque en la urgencia es algo que está muy difundido en la política. Por ejemplo, hablábamos hoy de los planes de estabilización que son urgentes, en los desequilibrios externos que hay que corregir que son urgentes, etcétera, etcétera.
Pero en general a eso le falta lo que nosotros consideramos como juicio de valor que hay que añadirle, que es la dimensión de justicia. Entonces quería preguntarte a vos, como joven, economista, argentina, investigadora, ¿cuál sería, si tuvieras la posibilidad de implementarla, una medida justa y urgente en términos de política económica o lo que fuiste mencionando a lo largo de esta conversación? Siempre que no tuvieras ni restricciones presupuestarias, ni restricciones políticas. Y si pudiéramos imaginar una política justa y urgente, ¿qué nos propondrías? Bueno, te faltó feminista también, porque también me parece Feminista. que un poco viene alineado mi respuesta con eso. Sin restricciones políticas me causa un poco de gracia porque también mi perspectiva de desarrollo del país no se alinea con la del gobierno actual. Entonces, si yo tuviese que implementarla hoy, me parece que tendría restricciones. Pero imaginemos que no. Supongo que mi medida sería una reforma tributaria progresiva que te permita ampliar el espacio fiscal para hacer otras medidas urgentes y muy necesarias, como por ejemplo un sistema integral de cuidados o las medidas que hoy dicen no hay plata, ¿no? Igual también eso es discutible, ¿no? Porque la plata el presupuesto es una decisión política también, en qué se asigna y en qué no. ¿Por qué tributaria? Porque necesitamos fortalecer esa forma de recaudación del Estado para fortalecer sus ingresos y para alinearlo también con los estándares internacionales, ¿no? En Argentina los impuestos indirectos, los impuestos al consumo como el IVA, pesan mucho en la recaudación total, a diferencia de impuestos directos como la propiedad, los ingresos. Y hay que empezar a ir hacia la otra dirección, en donde lo crucial, la mayor parte de la recaudación venga dada por impuestos directos, que es donde está haciendo el resto del mundo también. Bueno, Mica, te voy a acercar esta pared de ladrillos que tenemos en el programa, que no se caiga, y te voy a pedir que coloques un ladrillo en la dirección correcta. Bueno, lo voy a poner ahí. Así vamos armando una base sólida. Bueno, perfecto. Muchas gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias.